Buenas noches. En esta presentación vamos a abordar el tema de la elaboración de un proyecto de centro de distribución basados en el artículo de Diego Luis Aldarriaga, gerente de operaciones de familia, y el cual se publicó en Zona Logística, una revista relacionada con el tema de la logística. Nosotros somos Solange Juliet Rojas, Ingrid Tatiana Gómez, Angie Vanessa Cerrato, Juan Carlos Daza, Dayan Palacios y Osar Vargas. Bueno, el primer tema a abordar es el diseño de los centros de distribución. El centro de distribución administra como tal toda la parte de varios almacenes y busca la eficiencia y la rapidez del flujo de los materiales, mientras que el almacén como tal únicamente administra y almacena el tema de inventarios. El diseño de los centros de distribución tiene 4 etapas importantes, que la primera es la investigación del entorno, la segunda la gestión de almacenes, tercera diseño de planta física y la cuarta ubicación física del centro de distribución como tal. En la siguiente diapositiva vamos a ver más explícito cada uno de estos factores de diseño de los centros de distribución. La primera etapa o la variable como tal a tener en cuenta es la investigación del entorno donde voy a ubicar el centro de distribución. Entonces, esto lo vamos a definir teniendo en cuenta varias preguntas que se hacen directamente al cliente para pues saber las necesidades del cliente como tal y el producto que vamos a almacenar. La primera pregunta es para qué cantidades debo diseñar mi centro. La segunda pregunta es cuáles son los volúmenes actuales, los proyectados en cuanto a referencias, posiciones necesarias, tipo de embalajes, tipo de artículos, todo el tema de el peso, el volumen, la temperatura, los lotes y bueno, en sí todo pues esto para facilitar el tema de rotación del producto. La tercera es la capacidad de la producción actual y la proyectada de la planta, lo cual lo vamos a manejar teniendo en cuenta referencias, volumen de producción, de trabajo por hora. Y la otra es el tamaño de promedio de los despachos actuales y qué distancia tenemos para hacer las entregas después de despachar. La siguiente diapositiva, por favor. Acá seguimos viendo como tal la investigación del entorno, entonces vamos a determinar las necesidades y la maquinaria del equipo. Los equipos van a depender como tal de todas las necesidades de la empresa, esto depende de qué naturaleza sea el producto y cómo se va a almacenar y qué tipo de automatización pues voy a requerir las máquinas que voy a implementar. Esto también hace referencia a si vamos a hacer de pronto almacenar productos de consumo alimenticio, va a necesitar unos tipos de control diferentes, temas de control de temperatura y humedad según el caso, según el producto. Y todo esto se va a manejar o se tiene en cuenta también por el comportamiento del stock, que son todas las entradas, todo el movimiento como tal del inventario dentro del CEDI. Siguiente, por favor. Bueno, la tercera fase dentro de la investigación del entorno es los requerimientos del personal, lo cual hace referencia a todo el tema de turnos, todo el tema de rotación de personal y los empleados del área que van a trabajar allí. También como para hacer un énfasis y, bueno, hacer que todo el tema de seguridad industrial se cumpla y facilitar obviamente toda la seguridad industrial también para los empleados. La cuarta etapa es la relacionada con lo de la demanda, que se hace un análisis como tal del mercado para ver en función del comportamiento del inventario cuánta demanda y cuántas proyecciones de venta son las que voy a utilizar. Entonces, más el stock de seguridad de inventarios en función de la demanda, por decirlo en pocas palabras. Es importante tener en cuenta aspectos fundamentales como el análisis de condiciones de almacenamiento de la competencia y el proyectado del stock de materiales a 5 años. Siguiente, por favor. Bueno, la segunda etapa es la gestión de almacenes. Esto a qué hace referencia a cómo se va a mover el volumen de carga con el menor costo. Es decir, acá lo que quiero lograr es optimizar el flujo de materiales mejorando el índice de rotación de inventarios. Tratar de automatizar al máximo todo lo que se puede hacer para lograr minimizar la manipulación de la carga y obviamente reducir costos y aumentar todo el tema de eficiencia del empaque y embalaje como tal.
Es lo que quiere decir esta parte. Siguiente, por favor. Bueno, acá hace también énfasis a todo el sistema de almacenamiento que está asociado en la inversión como tal que debo hacer para, pues, diseñar todo el SEDI. Entonces también tenemos que se va a manejar un tipo de estantería según la política de almacenamiento de la empresa, según el producto. Entonces, pues es como muy general, hace énfasis a las estanterías de mayor uso disponibles en el mercado, que son los racks, donde existen dos tipos, racks simples y racks de doble profundidad, que ya los veremos como en mayor detalle en, en, la presentación. Siguiente, por favor. Entonces, los tipos de almacenes que sí debemos tenerlo en cuenta en el momento del diseño del CEDI. El primero que es el almacén de materias primas, es donde se almacenan todos los insumos, los envases, materiales de empaque y otros que puedan utilizarse dentro del proceso de producción directamente. Está el segundo almacén, que es el de producto en proceso, que allí se reciben todos los productos sin terminar según sea el requerimiento del área de producción. El tercero, que sería el almacén de producto terminado, donde se van a almacenar, pues, valga la redundancia, todos los productos que finalizan con éxito los procesos productivos. El cuarto, que son los almacenes auxiliares, donde se va a almacenar todo producto de mantenimiento, limpieza y, bueno, todo el tema de repuestos y herramientas que se puedan utilizar. Y el último, que es el almacenamiento, el almacén de alistamiento de pedidos y distribución. Allí se van a, pues, acondicionar todos los pedidos según el requerimiento del cliente y se van a ordenar según entrega. Siguiente, por favor. Acá tenemos como explicado en qué consiste la distribución interna del almacén según zonas. Entonces lo tenemos eh, explicado en 5 zonas diferentes, que son como las más de más movimiento según la distribución. Entonces, primeramente está la zona de recepción, en segundo la zona de almacenamiento, zona de preparación de pedidos, zona de expedición o despacho y zonas auxiliares. Esta cada zona como tal cuenta con una serie de áreas o zonas que ramifican de estos. Entonces, en la zona de recepción tenemos que hay la zona de control de calidad, área de clasificación y área de adaptación. En la zona de almacenamiento están zonas de baja rotación, de alta rotación, productos especiales, selección y recogida de mercancías y reposición de existencias. En la de preparación de pedidos tenemos que hay como un picnic de estanterías manual y directo, que es donde se van a ubicar todas pues, las referencias como tal, según lo que ya habíamos explicado, según los racks. Entonces ahí los podemos ubicar. Y la zona de expedición a despacho, que ya es donde se consolida, se embalaja y se da la salida del producto como tal. Bueno, y la zona auxiliar, que ya son como más, de pronto no tan generales, sino más al detalle del producto, que son como áreas de evoluciones, envases o embalajes, materiales obsoletos, oficinas y administración de servicios. Siguiente, por favor. Bueno, acá se explica como tal lo que ya acabé pues, de decir, pero entonces acá se hace referencia también a que aparte de tener una distribución interna en la empresa, hay una distribución externa, que ya es lo que hace referencia a todo lo que es el transporte y el centro de distribución, lo que conecta como tal los muelles y toda esta parte. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta la ubicación de la bodega, como el costo de terreno, facilidades de acceso, flujos de tránsito, distancia con clientes, costo de proyectos, que son todos los costos de terrenos con construcción, inversión, equipos, elementos de bodega y puesta en marcha para coordinar todo el tema de logística en la distribución, la salida y como tal la llegada del producto a donde el cliente. Siguiente, por favor. La ubicación de la bodega, entonces acá tenemos que una de las facilidades de pronto para las empresas en el momento de ubicar la bodega de almacenaje es de pronto hacerlo en una zona rural, ya que hay menos distancias y el costo logístico será menor. ¿Por qué? Porque en las zonas metropolitanas a fin de es más costoso como tal un arriendo y todo lo demás. Entonces, si lo hacemos en una zona rural, podemos obtener minimización de costos e impuestos y otros implícitos en relación con el espacio donde esté ubicada la bodega.
Entonces a esto, ahí tenemos por eso que el costo del terreno, la facilidad de las áreas de acceso, el flujo de tránsito y la distancia con respecto a la ubicación de los clientes. Siguiente, por favor. Bueno, acá también debemos considerar los costos iniciales del proyecto, que son todos estos costos que hacen referencia al inicio como tal de todo el diseño y la ubicación de la bodega o el centro de distribución. Entonces, pues se refiere a las inversiones en tecnologías, información, investigación, todo esto que yo hago antes de ubicar el centro de distribución y lo que hago después, como los costos de la construcción del terreno y ya pues las inversiones de maquinaria, equipos, elementos de bodega que vaya a utilizar, pues para la puesta en marcha como tal de esto. Los gastos de operación también relacionados con toda la mano de obra que vaya a utilizar en la construcción y lo que venga después, que son ya los servicios, como lo son agua, gas, luz, electricidad, telecomunicaciones, mantenimientos, internet y todas estas que ya, todos estos costos que ya se van relacionando a la medida que voy poniendo mi proyecto en marcha. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos que para la ubicación del centro de distribución hay como unos factores ponderados, es decir, se dan como unos parámetros para la ubicación y según los parámetros se le da una ponderación en porcentaje. Entonces tenemos que por cercanía a clientes se les da un 30%, en fletes un 30%, impuestos 20%, incremento en costos fijos, ruta de empleados un 10%, productividad 10% y esto pues corresponde al 100%. Tenemos esto es como un ejemplo, entonces tendríamos que hay tres alternativas y según las alternativas pues voy calificando según cada parámetro, según corresponda pues la, como el beneficio que tenga cada parámetro para cada alternativa. Siguiente, por favor. Bueno, acá está como un ejemplo para dejar un poquito más claro el tema de la ubicación. Entonces tenemos que una compañía de alimentos colombiana tiene su sede principal en la zona industrial del centro de Bogotá, donde maneja la línea principal de producción y el centro de distribución. Debido al crecimiento que ha tenido, ya ha abierto otras dos plantas, cada una con su centro de distribución, dentro del perímetro urbano, muy cerca de su sede principal. Sin embargo, por sus planes de exportación han decidido abrir una nueva sede y tienen dos posibilidades para adquirir la planta del centro de distribución. La primera de ellas muy cerca de sus otras instalaciones en la zona industrial dentro del centro de Bogotá y la segunda en una de las zonas industriales periféricas de la ciudad. Para esta compañía el factor principal es la toma de decisiones en el costo de los fletes, por lo que usted deberá, mediante el método de transporte, ayudar a tomar dicha decisión basado en los siguientes datos. Entonces ahí me dan los datos, que son las capacidades de producción según las plantas, que en este caso son A, B, C, D, E, y ya tenemos los centros de distribución según la capacidad de unidades a despachar, según pues como tal los que voy a distribuir, y el incremento de producción que también me arroja en 150.000 por unidades, y los costos de transporte expresados por unidad de producto desde cada planta son los siguientes. Bueno, entonces ahí tenemos los costos de transporte, que hace referencia al primer cuadrito que aparece ahí, planta A, B, C, D, E, y los centros de distribución, que son tres. Entonces vamos a explicar cómo acomoda como tal los datos. Por favor, siguiente. Bueno, entonces ubicamos las plantas de producción, que en este caso son la planta A, la planta B, la planta C, la D. Entonces, en los centros de distribución, los 25.000 pesos que aparecen ahí hacen referencia a las unidades que voy a distribuir en esa planta con ese centro de distribución. Entonces ahí voy acomodando la información que me dieron anteriormente en el ejercicio según corresponde acá. Entonces ahí voy a acomodar los 25.000 unidades, después las 50.000. En la planta C pues no tengo unidades, entonces paso a la planta D que son las 50.000 unidades y así sucesivamente. Los costos que están pequeñitos en la parte izquierda, que están pequeños, son los costos unitarios de transporte. Entonces ahí tenemos relacionados cada costo para cada centro de distribución y para cada planta. Y al final, donde dice demanda como tal, ¿te puedes devolver un segundo, porfa? Donde dice demanda es la capacidad de producción actual de cada una de las plantas, ¿sí? Que nos la da también el ejercicio.
Entonces, según la capacidad, yo acomodo las unidades de distribución para el despacho como tal en cada una de las plantas. Siguiente, por favor. Listo, y ahí como tal, pues acomodamos todo. Al final tenemos que son 370.000 pesos en todo el tema del ejercicio para producción. Ese sería como el desarrollo. Siguiente. Ahora miraremos los temas de dimensionamiento del proyecto. Iniciamos con el análisis de la situación actual. En este lo que se busca evidenciar es que hay varios elementos que debemos revisar en el apartado, como lo son las instalaciones que tenemos actualmente en los almacenes, cómo se están realizando los despachos desde las bodegas, la compañía si tiene alguna política y las familias o líneas de productos que se pueden manejar en este mismo lugar. Como segundo, encontramos la validación de la información de ventas del pasado. Esta la realizamos mes por mes. Lo que se busca es tener unos registros de ventas históricas de al menos 5 años atrás. Esto nos da la información agregada de los volúmenes históricos manejados. Como tercero, tenemos la elaboración de un proyecto agregada y por línea de productos con un horizonte de al menos 20 años vista. Esto lo hacemos con el fin de tener una valoración futura del comportamiento de la demanda del mercado que podemos tener. Ya tenemos cálculo de la necesidad del área de almacenamiento. Esto lo hacemos con el fin de calcular cuál es la media de la desviación de las proyecciones pasadas, pues para así tener un análisis de las próximas años futuros que vamos a tener. En la siguiente diapositiva evidenciamos como quinto, validar por parte de la gerencia y las juntas directivas con los funcionarios de planeación los datos necesarios para las ventas proyectadas que pues anteriormente hemos analizado. Sexto, tenemos la proyección de áreas principales y complementarias. Esto lo hacemos con el fin de garantizar tener como las áreas que vamos a necesitar para poder llegar a cabo a esa producción, como lo son almacenes, bodegas, todo lo que vamos a necesitar para llegar a esto. Y pues la gestión de la capacidad va relacionado pues al anterior, que son como las capacidades de volumen que vamos a necesitar para llegar a esta producción. En la siguiente diapositiva evidenciamos cuáles son las condiciones que debe tener un diseño moderno para una solución de almacenamiento a largo plazo. Esto hace referencia a que es un lugar donde los productos deben permanecer el menor tiempo posible y cuando estén allí, moverlo lo mínimo posible. Siguiente. La funcionalidad, un lado debe utilizarse indistintamente. ¿A qué hace referencia esto? Como podemos evidenciar en la imagen, esto tiene unas entradas al almacenamiento, pero lo que se busca es que esas mismas entradas funcionen de salidas, es decir, nos funcionen como un control de despacho. La productividad es producir más con los mismos recursos o mejor aún, producir más con menos recursos. Entonces, tener los recursos necesarios y poder utilizarlos lo mejor posible. Siguiente. La escalabilidad hace referencia a todas aquellas posibilidades que tenemos de crecimiento en pallets o unidades almacenadas, es decir, tener que movernos en la ubicación que tenemos actualmente. Siguiente. Otra característica que debemos de tener es la durabilidad. Los materiales utilizados deben de seleccionarse con suma responsabilidad. ¿Por qué lo decimos? Pues porque al momento de hacer la construcción de los almacenes debemos de tomar elementos o materiales que no sean útiles, ya que si no o sea, los hacemos por economía, después puede causarnos daños futuros, ya que vamos a estar realizando correcciones y eso lo que va a generar es costos adicionales para la compañía.
Tenemos que también tener en cuenta la distribución que realizamos en estos almacenes, ya que tiene que estar proyectado a lo que se va a trabajar en nuestra compañía, porque después puede ser que el espacio no se adecue a lo que teníamos pensado. La transparencia o control, las instalaciones de administración y operación deben de estar conectadas, por decirlo así, que puedan evidenciar la producción o cómo se está operando, es decir, que sea transparente todo el proceso que se está realizando. Siguiente. Las condiciones que debe tener un diseño moderno para una solución de almacenamiento a largo plazo. Primero que todo debemos de pensar en la seguridad. En nuestros almacenes deben de estar instaladas todos aquellos diseños de emergencia. En esto hago referencia como a cámaras, alarmas de incendio, todo lo que nos pueda generar mayor seguridad para nuestro almacén y pues que tenga una forma de cómo soportar y pues evaluar toda la mercancía que en su momento podamos tener en nuestras instalaciones. Los elementos de diseño de un centro de distribución pues son como pisos, altura, iluminación, la ventilación y muelles de carga y descargue, la seguridad física, las áreas de servicios complementarios como lo son para poder cargar o descargar, las rampas de accesos, los cuartos de baterías, los baños, en este caso pues para hombres y para mujeres. Siguiente. Los elementos de construcción de un piso dependen, pues, debemos de tener varios aspectos en cuenta. Uno de ellos es la carga a manejar. El tipo de producto que se maneje en las instalaciones da una idea de las cargas que soportará el piso. Entonces, no es lo mismo trabajar unas cargas livianas o un producto que no tenga mucho peso a un producto que vaya a tener un mayor peso. Tenemos que tener unos mejores materiales que resistan cuando se realice este proceso. La altura de la instalación. Si tenemos una solución que debe usar la altura, tendremos cargas puntuales, altas de acuerdo al peso de las pallets. Entonces debemos de tener en este caso montacargas o algún elemento o maquinaria que nos ayude con estos procesos. El equipo de movimiento de los materiales a utilizar, consecuente con el tipo de carga, peso, configuración en el pallet y la altura. Entonces, digamos que ya tenemos que tener unos materiales que se adecúen a las características que se mencionaba anteriormente, como el tipo de piso y altura que se van a manejar nuestros materiales. Siguiente. Debemos de tener presente más que todo el tipo de pisos que utilizamos. Como se mencionaba, hay posibles errores que se pueden presentar. Como evidenciamos en la imagen, en esta primera imagen, las personas no tuvieron en cuenta los desniveles que podían proporcionarse por épocas de lluvias y lo que se sucedió en este caso, en este almacén, fue que se inundó el piso, por lo cual no se tuvo una buena infraestructura al momento de la construcción. En la siguiente imagen podemos evidenciar que el piso no soportó cierto como peso o el terreno no tenía las condiciones adecuadas y lo que hizo fue hacer como un hundimiento en el terreno que ellos estaban trabajando. Y en la tercera imagen podemos evidenciar que se agrietó el piso. Esto sucede más que todo cuando no soporta el peso, que era lo que mencionaba antes. No es lo mismo cargar algodón a venir a cargar, un ejemplo, ladrillos. Entonces, ese hace que el peso dañe los pisos que tenemos en nuestros almacenes. En la siguiente diapositiva tenemos un tipo de almacén, que es el almacén Miloat. Esto es un almacén automático para mercancías pequeñas que se guardan en contenedores de bajas dimensiones. Digamos que esta es la característica que tienen estos tipos de almacenamientos. ¿Cómo funciona? Llega el producto del proveedor, se despaletiza la mercancía para extraer las piezas que nos están entregando. Estas las depositamos en los contenedores pequeños o en cajas plásticas, como vemos en la imagen.
como lo decía anteriormente, una característica de este tipo de almacén es que se pueden guardar pequeñas cosas en las instalaciones o bases que vemos en la imagen. Se coloca sobre los rodillos transportadores, entonces en la parte de abajo vemos como ellos van pasando por esta banda transportadora y pues lo va adecuando en cada casilla. Pasan por un control de peso y verifican que el producto cumpla con las características eh, que diagnosticamos que van a trabajarse de este producto en específico y pasa a la zona de picnic o preparación de los pedidos, ya para estar listos para que puedan salir a la venta. Siguiente. El almacén minodal está compuesto por 4 partes específicas o básicas que podemos tener de él, que es el traselevador, los elementos de cabecera, el sistema de gestión y la unidad de carga, que era como lo que anteriormente mencionaba, que era lo que ingresaba en el momento a la bodega. Una de las ventajas que podemos tener de este tipo de almacenamientos es que la automatización de las operaciones de entrada y salida de los productos ahorra de espacio de almacenamiento, ya que pues se almacena en lugares muy pequeños, por decirlo así, y pues eso aumenta la cantidad de elementos que podemos tener en nuestro almacén. Eliminación de los errores derivados de la gestión manual de almacén, ya que pues la mayoría se realiza es con la maquinaria. Y control y actualización. Siguiente. Bueno, uno de los elementos que permite solucionar, digamos, varias demandas en cuanto al espacio es la altura. Por eso, digamos, una bodega que mide 9 metros de altura sirve para el presente. En cambio, bodegas con más altura pueden soportar crecimientos a futuro. Por una parte están las soluciones comerciales que pues en sí lo que hacen se refieren a que están hechas para ser utilizadas por cualquier tipo de empresa, son genéricas y pues se hacen, digamos, es una planeación de antemano a la construcción, que es algo que puede utilizar cualquier empresa. Y las soluciones específicas ya son dependiendo de las necesidades de la empresa, que la empresa pueda tener y hacer unas soluciones particulares. Entonces, por ejemplo, tiene que tener en cuenta las dimensiones de las paletas que se vayan a utilizar en el almacén, el alto, el largo, el ancho del palet, deben considerarse para pues, el diseño y la altura de la instalación. Por otra parte está el peso de la paleta, pues un palet pesado o liviano afectará también la altura que se puede ampliar en el almacén. En la siguiente diapositiva podemos ver el uso de la estantería de almacenamiento o el apilamiento de las paletas sobre el piso, es decir, acá es uso de las estanterías que pues por lo general no se recomiendan porque son algo costosas, son como un almacenamiento costoso, sin embargo, ahí hay dos configuraciones que muestran las diferentes alturas pues, de dos bodegas, una de 7 metros y otra de 13 metros. En la siguiente diapositiva podemos observar los tipos de alturas. Entonces aquí las alturas comerciales pues se hacen sobre las soluciones comerciales que comentábamos y están definidas más por la parte mercantil que por las necesidades específicas. Por eso están en alguna manera como diseñadas de forma estándar para que puedan ser usadas por muchos clientes y oscilan entre 8, 10 o hasta 12 metros. Por otra parte están las alturas que soportan la semiautomatización, que en estas son pues como grandes empresas que están requiriendo actualmente como están en ese proceso de automatización, entonces hay una parte que requiere como el manejo de vehículos montacargas que son operados por personas y que pues, tienen que ser distribuidos en los diferentes pues están del almacén. Por otra parte, pues digamos en el camino a la automatización de las bodegas, por favor, a la diapositiva anterior,
En el camino de la automatización de las bodegas, hay que tener en cuenta que hay un costo que pues es considerable y que pues en eso también va la inversión inicial que se realice. Por último, están las alturas para soporte de la automatización. Estas son ya soluciones que soportan alturas de 17 metros, 35 o más. Em, y estas soluciones soportan alturas que están dentro de, bueno, lo que mencionaba, hasta los 35 metros. Y esos proyectos son definiciones específicas que suponen unos volúmenes movilizados de mercancía superiores. Entonces aquí por eso se hace uso de máquinas específicas como transelevadores o robots que están ya como configurados por un sistema PLC, pues por computadora. En la siguiente diapositiva, con respecto a a los vehículos montacargas, hay como cuatro ejemplos pues muy comunes de los errores que más se cometen al momento pues de los operarios estar manejando este tipo de vehículos. Entonces, por ejemplo, las volcaduras hay que tener en cuenta que cuando uno maneja una carga muy pesada, tiene que reducir la velocidad pues, para evitar accidentes. Y es lo mismo con el deslizamiento de la carga, digamos, las superficies en las que se esté movilizando el vehículo montacarga también tienen que ser, pues, tienen que tener como la fricción necesaria para que no se esté resbalando la mercancía y tampoco el vehículo, pues tampoco es un transporte de pasajeros, digamos, como se ve ahí en la imagen. No pueden ir dos personas dentro de un vehículo que es precisamente solamente para que una persona lo maneje y pues esté distribuyendo la carga en el almacén. Y lo que mencionaba de manejar demasiado rápido, pues que también puede tener riesgos, sobre todo en espacios cerrados como almacenes. En la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva, vamos a ver ya como un tema más de automatización. Entonces, las ventajas de automatizar trae unas ventajas pues considerables, que es pues la productividad, alta disponibilidad de la mercancía, economizar costos de personal, pues porque lo que les mencionaba que si es una automatización total, prácticamente no habrían personas en el almacén. Pues lo mismo, a su vez, la seguridad para el personal, para la carga, porque todo está controlado, el máximo aprovechamiento del espacio y hay inventario permanente, pues porque todo está programado. Entonces, los elementos para la automatización están los transelevadores de paleta, que pueden hacer pues tres tipos de movimiento: el longitudinal sobre pues un riel a lo largo de los pasillos del almacén, el vertical, que es a lo largo de la columna del transelevador, que más adelante veremos dos tipos de transelevador, y el transversal, que es pues en cuanto a la profundidad, dejando y recogiendo la mercancía, que esto ya va más ligado al sistema de como de almacenaje. En la próxima diapositiva vemos el transelevador monocolumna y vemos las partes del transelevador monocolumna, aunque también pues estas partes se comparten tanto con el monocolumna y el bicolumna que veremos más adelante. Entonces tiene la columna, el testero superior, la plataforma de mantenimiento, la cabina embarcada, la cuna de elevación, el motor de elevación, el armario eléctrico, el motor de traslación y el testero inferior. Aquí, por lo general, pues digamos, una de las compañías que lideran el mercado de los transelevadores, digamos, de la automatización de los almacenes es la empresa Mecalux. Entonces aquí hay un cuadro como de las prestaciones técnicas de un transelevador monocolumna pues para que se tenga en cuenta pues la altura máxima y demás. En la próxima diapositiva vamos a ver los transelevadores bicolumna, pues que estos tienen ya, pues se utilizan sobre todo para, o sea, ofrecen como mayores prestaciones en cuanto a la altura utilizada y la capacidad de carga y velocidad de trabajo. Vamos para operaciones más veloces o ciclos más altos. Esta solución pues es recomendada, aunque es costosa. A diferencia del monocolumna de este sistema, pues la cuna de elevación trabaja entre dos columnas,
pues para acceder a cada nivel de esta manera, pues la solución puede ser más robusta. Entonces, este, pues maneja unos sistemas de extracción que se muestran ahí. Entonces, pues es básicamente un sistema de extracción, es un mecanismo para almacenar o desalmacenar las paletas y es un elemento que determina el rendimiento del sistema. Entonces tenemos el de simple profundidad, que básicamente es un mecanismo que permite depositar y extraer las cargas en estanterías simples o de un hueco de profundidad. Los de doble profundidad permiten depositar o extraer cargas en estanterías dobles o mediante palas telescópicas. Entonces, la sección de los cuerpos telescópicos brinda como la posibilidad de hacer recorridos superiores a 2, casi 3 metros. Y por otra parte, por último, está el que está en la parte de abajo, que son carros satélites y se componen de mecanismos móviles que incorporan un sistema de elevación y estos se desplazan al interior de la estantería. En la siguiente diapositiva. Ya es el funcionamiento de un almacén. El funcionamiento de un almacén automático es aquel en el cual la mano de obra solamente se limita a monitorear o a emitir las órdenes a través del WMS. Para que el almacén automático funcione correctamente, se tiene que tener en cuenta los sistemas de información y la mecanización. Los sistemas de información son monitoreados por el WMS, que es quien da la orden de almacenamiento o desalmacenamiento y también administra los inventarios. La mecanización es la fase en la cual la mercancía que llega de la planta de producción o de los proveedores se inspecciona y el WMS, que es nuestro sistema de información, da la orden para que los transelevadores almacenen la mercancía directamente donde debe ser. Hay dos tipos de almacén automatizado, que es el convencional y el de bloque. Se diferencian principalmente por el tipo de almacenamiento o el tipo de traselevador que se utiliza. El convencional es en el que el traselevador maneja directamente dos palets, uno a cada lado, y el almacén en bloque es donde el transelevador emite sus carros satélites y puede almacenar hasta 15 paletas de hondo. En la siguiente diapositiva vemos unos beneficios extra, además de los que se habían mencionado anteriormente, que tienen que ver sobre todo con el correcto almacenaje. Está la mejor relación de espacio disponible, que es el almacenamiento correcto. Es más económico, ya que el número de pasillos depende de la capacidad del sistema y no de la forma de almacenamiento. Está el mejoramiento de la capacidad del sistema, ya que se instalan múltiples elevadores en el mismo pasillo y esto agrega valiosa redundancia. Hay una alta densidad de almacenamiento, reduce espacio muerto, el ruido en la marcha no se percibe y la aproximación máxima entre paletas se consigue gracias a la compactación que generan los traselevadores. Siguiente, por favor. Para evitar cuellos de botella. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos, bueno, para que también funcione correctamente el almacén automático se deben tener en cuenta los cuellos de botella que se pueden producir desde la entrada de carga del almacén. Uno de estos factores que se debe analizar es el diseño del patio de maniobras y bahías de parqueo. El patio de maniobras es donde el carro o el vehículo de carga va a tener su flujo de ingreso desde la vía pública hasta las puertas del almacén. Mientras el carro se encuentra en las bahías de parqueo, es decir, los vehículos que están en espera de desalmacenar, se pueden hacer las siguientes actividades. Se puede pesar el vehículo, se puede inspeccionar su estado, en especial las llantas, y se puede realizar la revisión de documentos de viaje y soportes de recepción. En la gráfica que vemos ahí es un ejemplo de acta de soporte. Es un acta diaria, como vemos está de lunes a domingo, está tipificada por tipo de vehículo y en cada día muestra las tipificaciones C y D. C que corresponde a cargue
y de descargue. Los números corresponden a la cantidad de actividades que han hecho los vehículos por día. En la siguiente diapositiva vemos unas recomendaciones para el diseño correcto del patio de maniobras. Hay que contemplar la zona de parqueo o zona de espera externa. En esta zona se deben priorizar los vehículos que primero deben ser cargados. También se debe tener en cuenta la planeación del flujo de equipos dentro del complejo. Se recomienda que la vía tiene que tener un radio en la curvatura hacia la vía pública, tiene que tener un radio de curvatura de 16 metros. Se recomienda que el camión preferiblemente entre de frente en vez de retroceder. Cuando una vía es de un solo sentido, debe tener 3.5 metros de ancho. Si la vía es de doble sentido, debe tener 8 metros de ancho. Por cuestiones de seguridad, los caminos para empleados en donde transitan bicicletas, motocicletas, deben ser separados de las vías de acceso de los vehículos. Asimismo, cuando nuestro patio de maniobras esté lleno, cuando se esté haciendo el descargue de la mercancía, debe haber recomendablemente 3.5 metros de distancia entre cada uno. En la siguiente diapositiva se contempla el diseño de muelles de carga y descargue. Los muelles de carga y descargue nos permiten hacer la recepción y despacho de la carga en el almacén. Esto nos permite saber el número de puertas recomendables para el almacén dependiendo de la actividad que realicemos. Se deben tener ciertos factores en cuenta. Un vehículo grande, mediano y pequeño consumen el mismo muelle. Esto se hace con el fin de que en el caso de que estandaricemos los muelles para un vehículo grande y si se encuentran ocupados, los vehículos pequeños no van a poder hacer su descargue o cargue. Esto tiene que ser global y todos los vehículos van a manejar el mismo espacio. El recibo y el despacho son igualmente prioritarios. Se le da la misma prioridad a cualquier tipo de vehículo, o sea, si sea tractomula o turbo, tienen el mismo tiempo de despacho. Normalmente hay dos tipos de muelles de carga y descargue. Uno que es el proceso de carga y descarga queda en el mismo muelle, y en el otro es en el que se dejan muelles exclusivos para cargue o descargue. Se recomienda que se utilicen los muelles en los cuales el proceso de carga y descarga está en el mismo, porque en caso de que todos los muelles estén ocupados realizando actividad de descargue, los otros no se van a poder ocupar. En la siguiente diapositiva vemos las recomendaciones para el diseño de estos muelles. Principalmente se contempla con base a las dimensiones de los vehículos más grandes. La altura de los muelles debe coincidir con la altura de los camiones. Para esto se va a hacer un estudio de las alturas de los mismos. Contemplar el andén. En caso de que el andén quede más por debajo o por encima del camión, como se ve en la figura de la parte derecha, se contempla con plataformas elevadoras, en las cuales se moviliza el montacargas, se sube y se baja para quedar a la misma altura del camión con el andén. El ancho del muelle se recomienda según la regulación de los vehículos. Los vehículos por lo general vienen estandarizados con sus dimensiones, entonces se recomienda que las puertas de los mismos muelles sean de 2.4 a 3 metros de ancho. Bueno, aquí vamos a hablar de los modelos de números de puertas para carga y descargue, complementando un poquito lo que nos hablaba nuestro compañero Juan. Él nos hablaba un poquito de todas las premisas que tenemos que tener antes de validar cuántas puertas vamos a tener para cargar y descargar nuestros pedidos. Entonces tenemos el modelo 1. El modelo 1 nos habla acerca de todos los cálculos que se hacen basados en datos anuales. El modelo 2 nos habla de datos mensuales y el modelo 3 nos habla de todos los datos diarios y semanales. En la siguiente diapositiva, entonces vamos a encontrar un ejemplo que nos daban dentro de
de este proyecto, en donde nos hablan de unos valores básicos que ellos tomaron para poder realizar el cálculo de cuántas puertas vamos a necesitar en nuestros muelles para cargue y descargue. Entonces, como datos básicos tenemos el volumen proyectado por año de ventas, que va a ser 292.514 pedidos. Los días que se van a trabajar al año son 300 y las horas que vamos a trabajar por día son 16, pues teniendo 2 turnos. Los vehículos grandes van a poder tener una capacidad de 22 pallets. Los de 16 y los pequeños de 9. En la siguiente diapositiva vamos a tener como las operaciones que se deben realizar frente a cada una de estas situaciones, donde encontramos que de acuerdo a esa cantidad que ellos tienen proyectada al año, vamos a utilizar 22 vehículos por día, del tipo 1, que es el tipo grande. Vamos a tener 24 vehículos tipo 2, que es vehículo mediano, y 24 vehículos tipo 3, que son eh, para vehículo pequeño. En la siguiente diapositiva podemos encontrar que después de hacer las operaciones que nos nombra el ejercicio, vamos a ver que se requieren 31 estaciones de carga. Estas son únicamente para cargue. Lo que decía Juan es cierto, vamos a tener una parte de cargue y otra parte de descargue para evitar que de pronto estemos utilizando el tiempo de descargue y no para cargue, que es más importante en el momento de despachar un pedido para nuestros clientes. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de qué tenemos que tener en cuenta. Lo que nos decía Juan, un vehículo grande, mediano, pequeño va a tener el mismo muelle. Es decir, si mi vehículo solo es para 9 pallets, le voy a dejar el mismo espacio que si es para el de 16, pues porque no sabemos qué tipo de vehículo va a llegar y pues no se puede dejar en espera mientras se desocupa el muelle. El recibo y el despacho son igual de importantes, pero siempre el cliente va a primar antes que cualquier cosa. Y siempre debemos tener un muelle para recepción. En la siguiente diapositiva nos habla que la salida de la carga va a ser con capacidad de 22, 16 y 9 pallets. Debe haber uniformidad en todas las salidas de nuestro muelle, de nuestro centro de distribución. Debemos tener un muelle para recepción de materiales, suministros, para todo lo que tiene que ver con desechos, y vamos a tener en cuenta que la cantidad necesaria de muelles se va a hallar multiplicando el número de camiones por hora por el tiempo de movimiento de cada camión atendido. En la siguiente diapositiva vamos a tener un ciclo de cargue y descargue. En este ciclo de cargue y descargue vamos a reportar desde el tiempo que se demora el camión en llegar a la portería del centro de distribución y cuánto demora hasta salir y entregar todos los documentos para poder ir a entregar la mercancía al cliente. Entonces, como primero tenemos el tiempo de presentación, que es cuando ingresa el vehículo a este centro de distribución hasta que está listo en el muelle para poder hacer su cargue o descargue. Tenemos también el tiempo de cargue o descargue, que pues es propiamente de lo que estamos hablando, cuánto se demoran en descargar toda la mercancía o cuánto se demoran en cargar todo el pedido que le vamos a enviar a nuestro cliente. Y tenemos un tiempo de documentación de salida, que es cuando el vehículo ya está completamente cargado o descargado y se entregan los documentos correspondientes para poder realizar el viaje completo. Ya en nuestra próxima diapositiva
vamos a hablar de los patrones que tenemos que tener en cuenta para estos casos. En el consumo de ventas, entonces, como vamos a hacer una proyección de cuántos van a ser nuestras ventas, debemos tener en cuenta cuándo vamos a recibir mucha mercancía, dependiendo de los pedidos que nosotros hagamos a nuestros proveedores, cuánto tiempo se van a demorar y en cuánto tiempo van a llegar, para que no tengamos, digamos que un colapso de que llegue toda la mercancía al mismo tiempo. La coincidencia en periodos de pagos. Entonces, por ejemplo, tenemos a nuestros 3 clientes y los 3 clientes reciben dinero a principios de mes. Entonces, cuando reciben el dinero, ellos van a venir a comprarnos. Entonces, se requiere es que se trate de que no lleguen el mismo día la misma cantidad de pedidos, para no colapsar el muelle de carga y descarga. La estacionalidad de las ventas. Entonces, esto quiere decir que si nosotros sabemos que en diciembre nosotros producimos juguetes de Navidad, si en diciembre sabemos que es cuando va a ser el tope, donde nos van a hacer más pedidos, tratar de que la mercancía se pueda despachar en diferentes días y no colapsarlos. Capturar pedidos similares toda la semana. Entonces, era lo que les hablaba. Tratar de que todos los días podamos despachar, y no que en un solo día tengamos que despachar todos los pedidos. Y siempre tenemos que tener en cuenta la diferencia entre despacho y arribo. Siempre va a ser más importante el cliente. Entonces, siempre vamos a primar el tema del envío de la mercancía o de los productos a nuestro cliente antes que el arribo de la mercancía. En nuestra siguiente diapositiva vamos a ver todas las otras necesidades del centro de distribución. Entonces, tenemos el componente ambiental. En el componente ambiental tenemos los cuartos de basura, que deben medir alrededor de 4 metros cuadrados, y su puerta debe ser de 2,5 metros por 3 metros para que pueda ingresar un montacarga. Debemos tener aparte un área de reciclables y un área de desechos orgánicos. Debe tener una ventilación en la parte de arriba por el tema de los gases, y adicional debe tener un desagüe. Debemos tener un área de pozo séptico, que es donde pues van a terminar las aguas negras, que deben ser tratadas y posteriormente ir al vertimiento. Para esto debemos tener la premisa de que cada 1000 litros de capacidad del pozo atiende a 6 personas. En la siguiente diapositiva hablaremos de los componentes de salud ocupacional. Requerimos una enfermería, que es un área de alrededor de 9 metros cuadrados, que atenderá cualquier accidente de trabajo que pueda sufrir alguno de nuestros empleados. Tiene un cuarto de rotación de equipos de seguridad física de las instalaciones. Esta área es de 16 metros cuadrados. Nos va a servir para almacenar de seguridad industrial necesarios, como camillas, extinguidores, herramientas, cables y demás herramienta que se requiera. Vamos a tener un componente de servicios prestados a los proveedores en la siguiente diapositiva, que va a tener un espacio de 35 metros cuadrados alrededor aproximadamente, donde vamos a tener las taquillas de atención a nuestros proveedores y clientes, donde vamos a revisar pues cuáles son los pedidos de nuestros clientes, y vamos a tener una sala de estar de conductores. Todos esos conductores que nos están trayendo y llevando mercancía van a tener una sala que debe tener servicios sanitarios, zonas de descanso, duchas, cocina, para que ellos también se sientan bien atendidos y podamos, que ellos estén satisfechos con la atención de nosotros, y asimismo puedan colaborarnos cuando necesitemos que corran. En la siguiente diapositiva encontramos el componente de operatividad de la instalación. En este tenemos baños. Deben haber suficientes para mujeres y hombres. Por cada 20 operarios debe haber por lo menos un orinal, y por cada 40 operarios un sanitario y una ducha. Este siempre debe estar cerca a la salida de mercancía para evitar los desplazamientos largos de los empleados. Tenemos un cuarto de muestras y averías,
que este más o menos debe tener un espacio de 25 metros cuadrados. Es un espacio suficiente para el paso de equipos de manipulación de materiales, es decir, de montacargas, para estarle revisando si llegan a presentar alguna avería. Tenemos un taller que debe ser alrededor de 12 metros cuadrados, que es para reparaciones locativas o equipos ya muy pequeños que se hayan averiado. Un cuarto de carga de baterías de 25 metros cuadrados. Este debe estar totalmente ventilado con un espacio de 2 metros cuadrados para lavar los ojos y una ducha, y debe estar cerca a la subestación de energía, pues, que es de carga. Tenemos otro que es un almacenamiento de estivas. Este pues realmente no requiere que tener un espacio o un cuarto separado, sino que puede estar dentro del almacén y estar delimitado como mínimo por 200 metros cuadrados. Tenemos después el componente de seguridad. En el componente de seguridad encontramos la portería. La portería debe tener dos espacios. Un habitáculo que tiene 4 metros cuadrados, en donde debe haber un baño, ventiladores, ventanales, el computador, y adicional debe haber un sistema de esclusas que tiene alrededor de 300 metros cuadrados que va a controlar la entrada y la salida de la instalación de nuestra mercancía. Y adicional va a tener un cuarto de monitoreo de 20 metros cuadrados aproximadamente, donde va a tener el circuito cerrado de televisión, de detectores de humo, de aire acondicionado, de iluminación y de acceso. En adición a las especificaciones que ya hemos visto con anterioridad y de las que hemos hablado, es importante para un proyecto de este tipo realizar una evaluación de diferentes ítems que permitan medir de manera cualitativa y cualitativa y que permita medir de manera cualitativa y cuantitativa el retorno de la inversión que se va a hacer para realizar este proyecto. Existen en general etapas que se pueden aplicar para la evaluación de un proyecto de este tipo. La etapa 1, cuantificación de la inversión o el canon de arrendamiento. Este tipo de cuantificación se dan dos niveles para medir la inversión y de vuelta en el canon. Entonces se tiene si se va a construir en un terreno propio el centro de distribución o si por el contrario se va a arrendar o a obtener un canon de arrendamiento para poder llevar a cabo el proyecto. En el caso del canon de arrendamiento, se busca una empresa que realice el proyecto con las especificaciones que nosotros deseamos obtener y se llega a un acuerdo con esta empresa, ya sea un canon de arrendamiento a 5 años o a 10 años o otro tipo de pago. Con respecto a la inversión, el terreno es una inversión mucho más grande, dado que requiere un capital y un apoyo técnico y humano de diferente nivel, que conlleva pues otro tipo de, de recursos. En la etapa 2, que es la cuantificación de la inversión en equipos de tecnología y dotación del centro de distribución, es buscar la cuantificación en equipos de tecnología, cuánta tecnología se va a meter o se va a incluir dentro del proyecto para que el centro de distribución sea un centro que esté a la vanguardia y brinde todas las y acapare todas las necesidades que se requieren. Y que de este mismo modo, a medida que la empresa vaya creciendo, pueda surtir o manejar el volumen de las ventas. La etapa 3 es el conocimiento detallado de los gastos. Con esto se tiene que se necesita evaluar los datos detallados de los gastos de cómo se está trabajando actualmente en la empresa con respecto a la distribución, obtener detalle a detalle estos gastos para poder evaluar, hacer la proyección y definir si los gastos que trae este centro de distribución en realidad traen un beneficio económico con respecto a lo que se está manejando actualmente.
La etapa 4 es la cuantificación de los gastos de operación. De nuevo, entre el modelo actual y el modelo futuro, para identificar si es un proyecto viable o no es viable. La etapa 5 es el conocimiento detallado de la productividad de cada solución, vieja y nueva, que es ya en tiempos, volúmenes y distribución, en la manera en que se está manejando actualmente la distribución de la mercancía, y con el nuevo centro de distribución, cómo podría llegar a manejar para medir la productividad. La etapa 6 es llevar unos indicadores de productividad actuales y para poder medirlos con la nueva solución. Y finalmente la etapa 7 es la evaluación económica a través del BAN, que es el valor actual neto, y la TIR, que es la tasa interna de retorno, o análisis de ahorros para el caso del alquiler. En esta etapa lo que se hace ya es netamente financiero, y es evaluar si los recursos con los que contamos y que vamos a invertir van a tener un recurso recíproco, un retorno de inversión recíproco que nos traiga un beneficio. Para medir, para entender más este tipo de evaluaciones que se hacen, se tiene un caso con una cosmetiquera que debido al nivel de ventas que está llevando a cabo y su crecimiento rápido en el mercado, requiere de unificar sus centros de distribución, ya que están en diferentes puntos, tienen alrededor de 4 centros de distribución, quieren unificarlos y quieren evaluar si al unificar esos 4 centros de distribución en uno solo trae un mayor beneficio que como lo están manejando actualmente. ¿Qué evalúan? Canon de arrendamiento. Ellos tienen un canon de arrendamiento actualmente y están validando, como vimos anteriormente en la etapa 1, si es mejor seguir arrendando, pedir a alguien que construya y adquirir un canon de arrendamiento, o construir con recursos propios en una ubicación estratégica y adecuar el centro de distribución en ese punto. Inversión en equipos y tecnología, toda la tecnología que se va a meter en el centro de distribución para que sea un centro que esté a la vanguardia, que sea capaz de operar con tecnología avanzada, ya sean robots, nuevos sistemas de cómputo y demás, que se autogestione y pueda de igual manera proyectarse y acaparar o rendir en caso de que la empresa siga su eventual expansión. Conocimiento y cuantificación de los gastos operacionales de la vieja y nueva solución es comparar cómo estamos trabajando, compararon cómo se estaba trabajando actualmente con respecto a cómo se podría trabajar si tuvieran un centro de distribución unificado y tecnológicamente avanzado. Y finalmente, pues como lo vimos, la evaluación económica del BAN y la TIR para identificar ya financieramente qué beneficios trae o qué ventajas adicionales se puede conseguir con la adecuación de un nuevo centro de distribución. Se llegó a la conclusión entonces que a la cosmetiquera se logró ahorros con la solución, porque finalmente lo que hicieron fue tomaron en la primera etapa, que era la del canon de arrendamiento, optaron en primera medida por intentar construir con recursos propios, pero se dieron cuenta que los recursos propios en cierto nivel no les alcanzaban y que necesitaban invertirlos en otro tipo de objetivos o de metas. Lo que hicieron entonces fue contratar una empresa que les diseñara a su medida un centro de distribución y llegar a un acuerdo en el cual ellos daban los diseños y todas las necesidades que necesitaban cubrir, la empresa construía este centro de distribución y se llegaba a un acuerdo con un canon de arrendamiento en el que el centro de distribución iba a ser pagado en 5 o 10 años. Y por último, los beneficios cualitativos que aportó la nueva solución. Además de poder estar a la vanguardia con respecto a la tecnología y al centro de distribución y poder unificar todo en un solo punto, se vieron incluidos beneficios cualitativos, como el hecho de que los empleados trabajan en un mejor lugar, un lugar más amplio, mejor dotado, más adecuado, lo que les hace sentir más cómodos y lleva a obtener una mayor productividad. Después de evaluar el proyecto, viene la construcción de la bodega, que se dan 2 etapas. Ok,
que tiene dos ítems importantes, que es la ejecución de la obra y la adecuación de la bodega. Para la ejecución de la obra se realiza un comité de obra donde se incluyen las personas, donde se incluyen personas de las diferentes áreas de la empresa, y específicamente que sea del área de logística, que conozca cómo debe operar el CD y cuál es la mejor manera de llevar a cabo esta obra. Un contrato, que es el contrato ya de la obra civil, donde se acuerda con la empresa que va a hacerse cargo de toda la obra, los requerimientos, los diseños y las cláusulas que debe llevar para asegurar que la obra se realice en el tiempo adecuado y cumpla las especificaciones que se detallaron al principio. Y por último, la licitación para obra y equipos. Al querer dotar un centro de distribución, se requiere muchos equipos tecnológicos y aditamentos, por lo cual es aconsejable realizar una licitación de méritos o un concurso por méritos para ver qué proveedor puede entregar los equipos en el momento adecuado para que se esté al nivel en el momento en el que se la obra civil y poder asegurar que las cosas vayan en paralelo y poder empezar a manejar el centro de distribución. Con respecto a la adecuación de la bodega, se tienen en cuenta diferentes ítems, que es las pólizas de seguro, ya sea como propietario o si se desea arrendar. Si se desea arrendar, la persona que arrienda, el arrendatario, el arrendador tiene que tener unas pólizas que aseguren la estructura y demás. Y nosotros como empresa debemos tener las pólizas que garanticen que la mercancía esté asegurada y en caso de cualquier emergencia o eventualidad. Implementación de splinters, plantas eléctricas y otros aspectos que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con más detalle. Un centro de distribución tiene que tener debería tener o se debería evaluar si tiene planta eléctrica, dado un estudio previo de los niveles de energía del sector donde se va a ubicar. Si es un sector que tiene un servicio de energía deficiente que en momentos no es el adecuado, lo ideal sería construir una planta que sea capaz de suplir esa carencia de energía en algún momento, y esa planta eléctrica debería estar primero bien asegurada con sus elementos de protección y segundo en una distancia prudente con respecto al centro de distribución, pues por el tema de la electricidad. Debería también el centro de distribución adecuar sprinkers, que son estos que están acá en rojo, que son sistemas de rocío de agua en caso de incendios, y es un ítem importante porque un sistema de sprinklers de este nivel para una planta muy grande puede oscilar su costo entre el 25 y el 35% del total del proyecto. Por lo que se requiere tener en cuenta y evaluar bien cómo se van a implementar, cómo se implementa ese sistema. Adicional tenemos la pintura del piso. Una bodega de distribución debe tener una adecuada marcación en el piso con respecto a dónde está cada área y cómo es el camino por donde se transita, por ejemplo, los elevadores y los cargueros, para evitar accidentes o demoras y demás problemas. Adicional, a medida que se va expandiendo el centro de distribución, esas líneas deben ser adecuadamente eliminadas en caso de que se deba volver a demarcar los pisos y las líneas. Otro ítem es la localización de los baños. Se aconseja que los baños en el centro de distribución queden afuera y no que queden adentro. Podrían ser un motivo de distracción para los operarios, dado la ubicación, dado que pues, es una ubicación cerrada y que tiene algún nivel de privacidad, por eso debería de estar afuera, de manera que los operarios tengan que salir y no distraerse con las labores que están haciendo. Tenemos también la adecuación de la bodega con respecto a los reservorios de agua, que es aprovechar las aguas lluvias, canalizarlas y llevarlas a
un tanque que pueda conectarse, como se vio anteriormente, con los sprinklers y aprovechar esa agua que pues, es agua lluvia y ahorrar el coste de utilizar agua normal. Dispensadores de agua como una cualidad, un activo, como una ventaja para los empleados para que puedan obtener agua fresca en cualquier momento dentro del centro de distribución, dado pues que es un almacén que está encerrado. Protectores de estanterías para brindar las estanterías contra golpes y demás, aunque es aconsejable no tenerlos, dado que pues se descuida un poco el hecho de que son estanterías y empiezan a manejarse o maltratarse con mayor factibilidad. Y por último están los extractores de aire, que son importantes para hacer del centro de distribución un sitio por donde circule el aire adecuadamente y que los operarios puedan tengan un entorno laboral amigable. Por último, se tienen las bodegas sustentables, que es de cara al futuro, como van a ser los centros de distribución, con algunos ítems importantes. Tenemos los reservorios de agua, paneles de energía solar para aprovechar todos los centros de distribución. Por general son bodegas muy grandes que pueden tener en el techo paneles de energía solar para absorber esa energía y utilizarla en detalles muy pequeños para el funcionamiento de la planta. Los sistemas de control de iluminación de aire por medio de sensores, de manera que se activen únicamente cuando alguien vaya a usar específicamente alguna parte de la bodega. Sistemas de reciclaje, esto va más enfocado en la parte de paletizar y en la parte de llevar el control de la mercancía, dado que pues, se pueden usar métodos de control de voz y evitar el uso de papel, y paletizaje, utilizar el plástico y reutilizarlo. Equipos de alimentación eléctrica, utilizar cargueros que se tengan que conectar a la luz, que no se requiere algún combustible de hidrocarburo para su funcionamiento, sino que sean pues, de energía eléctrica. Sistemas de ventilación por energía eólica, dado que las bodegas pues en muchas ocasiones quedan retiradas de centros urbanos, por lo que se puede aprovechar si en esa localización corren vientos muy fuertes, disponer de hélices que permitan generar ese tipo de energía y utilizarla en toda la bodega. Iluminación natural, que la bodega tenga un diseño en el que se aproveche bien la iluminación del día, con ventanales muy grandes o techos sin cristal que permita que toda esa luz entre y todo ese costo en energía se pueda ahorrar, dado que uno de los principales costos para mantener un centro de distribución es la energía, que contempla tal vez el 70% de un costo operacional de una bodega de estas dimensiones. Otro detalle es automatizar tareas de almacenamiento y picking, que es utilizar robots para acomodar básicamente la mercancía. Y reservorios de agua, que pues, lo expliqué en la diapositiva anterior, es aprovechar el agua lluvia para sistemas como los sprinklers. Tenemos ahora un caso práctico de un centro de distribución, que es el centro de distribución de Grupo Familia, que es una empresa colombiana de origen antioqueño, que se dedica a la producción y venta de diversos productos de aseo a nivel nacional y pues, a nivel internacional en diferentes países de Centroamérica y Suramérica. Grupo Familia vio una necesidad de crear un centro de distribución dado el tamaño de la producción que estaban manejando. Por ello, en 2011 construyó la primera bodega, donde se implementaron 3 elevadores de 31 metros de altura, aptos para gestionar más de 7.400 estivas. De ese modo, en 2011 se convirtió en una de las bodegas más modernas y automatizadas de Colombia. Años después, lo que hicieron fue implementar, sin necesidad de parar la producción, una segunda bodega con la capacidad para 9.400 estivas y esta nueva bodega implementaba 3 nuevos pasillos con un poco
con estantes que alcanzan los 34.4 metros de altura. Y por último se introdujeron un circulado de transportes que permitía tanto la gestión de entradas por centros de producción y el exterior como la expedición directa desde y hacia la bodega. Dejaron dentro de la bodega un almacén para las entradas y salidas automáticas de mercancía. Lo que construyó Familia, en efecto, fue una bodega autoportante, que es una bodega que tiene un nivel y diseño de ingeniería importante, dado que, como se ve acá, las estanterías y toda la estructura de la bodega en sí son los estantes. Se basa en una monocolumna, que es una única columna, y toda la estructura a su alrededor son los estantes. Toda la estructura que se ve desde el exterior se soporta en los estantes. Es un gran almacén donde es una gran estructura soportada todo por los estantes, que es donde va la mercancía. La bodega en su interior almacena aproximadamente 17.000 estivas, contiene 3 pasillos de estanterías de doble profundidad de 31 metros de altura y 103 metros de largo, como se puede ver aquí en la imagen. Las estanterías y los elevadores, que son automatizados, únicamente dejan automáticamente encarrilan en los espacios disponibles la mercancía y pues se devuelve. Tienen 10 niveles de carga y ofrecen una capacidad de almacenamiento hasta 7.440 estivas. Y en un segundo bloque, el almacenamiento tiene una capacidad hasta de 9.480 estivas. Beneficios obtenidos por Grupo Familia con la inversión en este nuevo centro de distribución: optimización del espacio, incremento de la seguridad laboral, dado los nuevos sistemas robotizados que mejoraron el despacho y el almacenamiento de la mercancía y la recepción de la misma, reducción de costes de operación, dada la misma automatización y la gestión eficiente gracias a que implementaron dos software, el SGA EasyWMS de una empresa que es Mercalux, y el sistema de control Galileo para poder controlar las entradas y salidas de mercancía y el control de inventarios en la bodega. Finalmente se obtuvo una capacidad de almacenamiento de 16.920 estivas, unas dimensiones de las estivas entre 1 metro y 1,2 metros, un peso máximo por estiva de 1.000 kilogramos, una altura máxima de la bodega es de 35 metros y una longitud total de 104 metros. Y pues, como leímos anteriormente, es una bodega autoportante. Toda su estructura se mantiene en pie gracias a las mismas estanterías. Ese sería todo nuestro tema con respecto al un adecuado proyecto para construir un centro de distribución. Gracias.